Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Dice el apóstol Pablo así al escribirle a los Corintios acerca de la esperanza, en el versículo 53 del capítulo 15 de la primera carta. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Y vamos a, no sé si leer o a recordar, en el Salmo 23, Salmo número 23, ustedes recuerdan ese Salmo, lo hemos aprendido juntos de memoria, hace unos años atrás. El Salmo 23 es la joya que tienen los salmos, ¿no? Es el salmo que habla acerca de la vida del hombre y donde David se compara a una oveja en su relación con Dios, a una oveja que está siguiendo al pastor. Así que en el Salmo 23, ese que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, cuando llega al versículo 4, que es el final del Salmo y habla del final de la vida, él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Se abrió un debate moral en nuestro país muy grande que tiene que ver con la muerte. Hoy se está debatiendo la muerte. Cuando usted escucha que se está debatiendo una ley del aborto, por ejemplo, ¿qué es lo que se está debatiendo? Se está debatiendo el tema de la muerte. Cuando usted escucha que se debate un tema de la eutanasia, ¿qué es lo que se está debatiendo? Se está debatiendo el tema de la muerte. Quiere decir que en este momento tenemos un debate abierto acerca de la vida y de la muerte. Si hoy usted lee los titulares del diario, usted va a ver que ya entramos a otro debate acerca de la vida. Es que nosotros estamos viviendo en un tiempo donde las ideologías se han transformado en dogmas religiosos. Y desde la ideología se marcan cosas que van contra los principios de Dios y contra los principios de la vida. Y se dogmatiza con esto en forma tal que todos sabemos que las ideologías han reemplazado en el siglo XX, han reemplazado las religiones. La gente adhería al marxismo o al liberalismo con actitud religiosa, se convertía a eso y lo defendía en esta forma. Y no aceptaba razones, ni aceptaba que se abriera el debate. La vida es un don. Yo no voy a decir quién da este don, pero la vida es un don. Y cualquier persona, creyente o no creyente, si es honesto, tiene que estar de acuerdo en que la vida es un don. Es un don. La hemos recibido. No podemos producirla. No podemos generarla. La vida es un don. ¿Quién nos ha dado ese don? Los cristianos tenemos una respuesta para esto.
La vida es un don que Dios nos ha dado. Cuando se describe la creación del hombre en Génesis, se dice entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Lejos de la idea que a veces los maestros de niños dan de un Dios armando un muñequito de barro, lo que está diciendo el libro de Génesis es esto. Dios formó al hombre de los elementos que están en la creación, porque el cuerpo del hombre él puede reducirse a los elementos que conocemos. Pero hay algo que supera los elementos, que es el aliento de vida, que hace que todos esos elementos organizados den como resultado al hombre consciente. Hay algo misterioso. En el Museo Smithsoniano de Nueva York había, no sé si hay todavía, una serie de recipientes con todos los elementos que forman un hombre. Tanto de potasa, tanto de grasa, tanto. Ahí está todo, eso es un hombre. Cada uno de nosotros es eso. El asunto es armarlo. Y el asunto es que viva. Podemos reducir al hombre a esto, que son esos elementos. Pero hay un elemento, que es el elemento vida, que es el aliento de Dios. Cada uno de nosotros somos seres materiales, formados de cosas que están en la tierra, y cuando partamos de aquí nuestro cuerpo se deshace y vuelve a la tierra. Pero llevamos la impronta del Creador en nosotros, el aliento de la vida. Y es este aliento de la vida lo que tenemos que respetar. Es este aliento de la vida lo que tenemos que defender. Cuando Dios hizo al hombre, y voy al primer capítulo de Génesis, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree con todas las cosas. Cuando Dios nos dio la vida, nos dio una capacidad que no tienen los animales. Los animales tienen también vida, pero la vida del hombre es la vida a semejanza de Dios, es imagen de Dios. Quiere decir que somos seres libres, que no estamos sujetos fatalmente a los instintos, como lo son los animales, que somos seres responsables de nuestros actos porque entendemos que es lo que hacemos, cosa que no tienen los animales. Nosotros somos responsables, que somos capaces de comunicarnos no solamente con nosotros, sino también con Dios, que somos capaces de crear porque vamos modificando la creación, y Dios nos dio la capacidad de ser señores de la creación para modificar la creación permanentemente. Y entonces utilizamos la creación, Torcemos el curso de los ríos, navegamos los mares, talamos los árboles, sembramos, cosechamos, usamos la creación. Ahora, Dios nos puso sobre esta creación como mayordomos, no como dueños. El mundo y la vida es de Dios, nosotros estamos para administrarlos. La ecología se queja de la depredación que el hombre hace, ese es un exceso, quiere decir que no lo usamos, lo depredamos. Como mayordomos estamos malgastando lo que Dios nos dio. Pero Dios nos puso para que lo usemos. Dios nos puso para que gocemos de la naturaleza, para que comamos, para que nos alimentemos. Y por eso respetamos la vida, porque es de Dios y porque la vida humana es algo maravilloso que no podemos comprender. Que yo pueda tomar decisiones, que pueda crear, que pueda usar la naturaleza, que pueda señorear sobre las cosas. Hoy estamos hablando de aborto y de eutanasia, ¿no es cierto? Son los dos extremos de la vida. En el momento en que el hombre está más indefenso, ¿cuándo es? Cuando nace. Depende de sus padres. En el momento en que estamos más indefensos, es cuando estamos dentro del vientre materno. No podemos defendernos, estamos allí, no podemos defendernos. El hombre vuelve a estar indefenso en la última etapa de la vida. ¿Por qué? Porque el desgaste de las funciones naturales nos produce el que volvamos a la indefensión, a que no podamos defendernos como antes. Y es notable que estas dos leyes atacan los dos extremos, a los indefensos. Al indefenso que todavía está en el vientre de su madre,
al indefenso que por una enfermedad ha llegado a un centro de salud buscando tal vez un paliativo, nada más que eso. Pero además no somos los más indefensos. No son estos dos extremos los más indefensos, sino son los dos extremos menos productivos. Cicerón decía acerca de los ancianos, son superfluos, gastan, pero no producen. Fue el cristianismo el que le enmendó la plana y le dijo, no son superfluos, no son. Son los que han dejado su esfuerzo para que el mundo sea lo que es. Y hay que reconocerlos. Quiere decir que nosotros hoy, con argumentos que se apela al progresismo, se ponen medidas que son consecuencias del salvajismo. Y es tremendo confundir progresismo con salvajismo. El hombre no progresa cuando mata. El hombre es más salvaje. Ha perdido su condición humana. Matar a los hijos en el vientre no es progresismo, es salvajismo. Es salvajismo. Es anular la vida cuando todavía no la vemos. Detrás de todo esto hay intereses económicos. Las leyes del aborto están, la promoción de las leyes del aborto están apoyadas por la Fundación Rockefeller, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo. Son todos los organismos poderosos económicamente, que no quieren que los países del tercer mundo crezcan. Y al no querer que los países del tercer mundo crezcan, entonces condicionan muchas veces los créditos a que haya una ley de este tipo, que evite el crecimiento demográfico. Es decir, en vez de organizar el mundo mejor para que haya un mejor reparto de trabajo y de bienes y de todo lo demás, se mata a la gente antes de nacer para que no haya tantas bocas en el futuro. Hay que hablar descarnadamente de estas cosas, porque sabe, la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro para que yo haga malabarismos teológicos, es un libro que habla sobre la realidad. Y mi deber pastoral es traer esta palabra a la realidad que estamos viviendo hoy y mostrar cuál es la realidad en la que estamos, a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Hoy nos estamos yendo del concepto de mayordomos para sentirnos dueños. Nos estamos yendo del concepto de que tenemos un don para creer que eso lo podemos hacer nosotros y lo podemos manejar nosotros. Nos estamos alejando de los principios de Dios por mezquinos intereses económicos, de ideologías de un extremo y del otro extremo que lamentablemente coinciden en lo mismo, en destruir los principios éticos y de respeto a la vida humana. La muerte es el destino inevitable de todo ser vivo. Si estamos vivos es porque vamos a morir, y es el horizonte que tenemos en el proceso biológico. No sabemos cuándo ni cómo se producirá, pero forma parte de la muerte de nosotros. Pero no estamos autorizados a tomar esa vida y hacer con esa vida lo que queremos. No estamos autorizados. ¿Por qué? El apóstol San Pablo, cuando estuvo en Atenas y habló en el Areópago de Atenas frente a los eruditos griegos de aquel tiempo, él dijo, Dios de una sangre hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha fijado los límites de su habitación. Es decir, que cada uno de nosotros tiene los límites fijados por Dios. Dios es el que fija nuestros límites. Dios nos hizo y Dios marca los límites del tiempo que tenemos que estar aquí. Y Dios defiende la vida. Fíjense ustedes que antes de la ley del Sinaí, antes de los 10 mandamientos, mucho antes de los 10 mandamientos, en el tiempo postdiluviano después de Noé, aparece en la Biblia un pequeño poema donde se habla de la muerte y de la vida. Y ese pequeño poema dice,
Si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él, pues el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Pero ustedes tengan muchos hijos y llenen el mundo con ellos. Era Dios hablándole a la gente diciendo, defiendan la vida, que nadie toque la vida, que nadie toque la vida, que el que quita la vida pague con la vida también el hecho de haberle quitado la vida a otra persona. Nosotros hoy nos horrorizamos frente a la pena de muerte, decimos no, la pena de muerte no, y realmente cuando uno ve cómo se maneja la justicia, uno dice gracias a Dios que no tengamos pena de muerte, ¿no? Porque cuántos inocentes morirían en el manejo que nosotros tenemos. Pero no nos horroricemos tanto ante la pena de muerte. Nosotros somos una generación que se horroriza ante la pena de muerte, pero somos la generación con más cantidad de homicidios que se hayan cometido en la historia. Y si tenemos tantos homicidios, nos asustamos cuando se habla de pena de muerte. Si la muerte está instalada en las calles, si la pena de muerte la estamos viendo todos los días, por todas partes. ¿Qué es la inseguridad? Es la pena de muerte puesta en las calles, gravitando sobre nosotros a cada momento. Quiero decir que en la ley previa al Sinaí, ya Dios decía, el mayor castigo tiene que caer sobre aquel que quita o que cercena una vida. Cuando llegamos a los 10 mandamientos, los 10 mandamientos tienen 2 tablas. La primera tabla de la ley son las obligaciones para con Dios. La segunda son las obligaciones para con el prójimo. La primera de las obligaciones para con el prójimo dice no matarás. No matarás. Quiere decir que Dios está en ese momento defendiendo la vida. Y más adelante Dios aclara esto y dice, el que se enoje contra su prójimo y lo mate a sangre fría, por alevosía, como decimos nosotros, a sangre fría, lo buscarás aunque se refugie en mi altar. Había un derecho del templo, ¿no es cierto?, acercarse hasta el altar y tomarse el altar. Y decía, aunque esté agarrado de allí, ese hombre tiene que ser condenado. Tiene que ser condenado, porque ha quitado la vida a otro ser humano. Dios es duro para esto, muy duro. Dice, le quitarás la vida, porque le ha quitado la vida a otro ser humano. ¿Y por qué es tan duro la ley de Dios en esto? Fíjense ustedes, lo robado puedo restituirlo. La mentira puedo enmendarla, pero el homicidio es irreversible. ¿Y por qué es irreversible? Dios es tan severo con esto. Dios es tan severo, porque el homicidio es realmente irreversible. Dios establece que el primer derecho, el derecho más elemental del hombre es el derecho a la vida. Es el derecho más elemental. Cuando estamos defendiendo que no salga una ley del aborto, pero cuando levantamos la voz contra esta ley, estamos defendiendo el derecho más elemental, que es el derecho a la vida. La contradicción que vivimos hoy es que hablamos de derechos humanos y quitamos el principal de los derechos, que es el derecho a la vida. Es natural morir, pero el hombre no fue creado para la muerte. Por eso nos resistimos a la muerte. ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere? El hombre fue creado para la vida y ama la vida porque la vida es maravillosa, porque la muerte no estaba en los planes de Dios. La muerte llegó después. La muerte llegó como consecuencia del pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12. Es decir, que es el pecado el que produce la muerte. Por lo tanto, la muerte es ajena a la naturaleza primigenia del hombre y por eso nos resistimos. Y es lógico que nos resistamos. Hay 2 resistencias naturales en el hombre, la resistencia al dolor y la resistencia a la muerte. Es normal esto, es patológico no ejercer resistencia frente a esto, porque la naturaleza primera del hombre, justamente, es una naturaleza que era ajena a la muerte. Y la fe es lo que nos hace crecer en la esperanza.
Los paganos no tenían esperanza para el cuerpo. La esperanza que ellos tenían para el alma era totalmente insustancial. Y por eso el paganismo cae en su último tiempo en el fatalismo. Bueno, es irremediable. Todo esto es irremediable. Todos los testimonios escritos de la última época previa al cristianismo exhuman dolor, desesperación, depresión. Pero cuando los cristianos irrumpen en el mundo, irrumpe también la esperanza. Y el apóstol Pablo escribe en este pasaje que hemos leído, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y allí ya él no está hablando de los que mueren, sino de los que duermen. Está viendo la muerte como un periodo de espera, de esperanza. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Él está definiendo al mundo pagano, dice, ellos están tristes porque no tienen esperanza. Nosotros no podemos ignorar qué es lo que esperamos. Está comparando el mundo pagano, que no tiene esperanza y que tiene un dolor desesperado, con el cristiano que tiene esperanza y que tiene un dolor esperanzado. Tiene un dolor esperanzado. La esperanza no quita el dolor frente a la partida ni frente a la muerte. Cuando los primeros cristianos enterraron al primero de sus mártires, a Esteban, que muere apedreado, nos dice la palabra de Dios que los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, porque estaban tristes. Esto no quiere decir que no tuvieran esperanza, ellos tenían esperanza, pero toda partida es dolorosa, y es lógico que frente a las partidas lloremos. El llanto no significa que uno no tiene esperanza, significa que tiene dolor. Y uno puede tener dolor sin esperanza o puede tener dolor con esperanza. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, que llevaron a Pedro a ver a una mujer que había muerto, llevaron, dice, a la sala donde estaba, y todas las viudas estaban llorando alrededor de esta mujer, de Dorcas, que había muerto. Es lógico el dolor frente a la muerte, es lógico el llanto frente a la muerte. Querer evitar el llanto porque uno tiene esperanza es una barbaridad, porque el llanto es una descarga emocional necesaria frente al dolor, necesaria frente a la muerte. Como consecuencia, los cristianos enseñaron que uno tiene que aceptar la realidad de la muerte, que no se quita el dolor y el llanto frente a la partida, pero que hay esperanza. Y tenemos esperanza. Tenemos esperanza para más allá. Hoy sabemos que la expectativa de vida ha crecido, y ha crecido mucho. Piense usted que en el siglo XIX, una persona de 40 años era un viejo que estaba esperando la muerte ya, a los 40 años. Las mujeres suecas, que eran las que más vivían en el año 1860, vivían un promedio de 45 años. Eran las que más vivían. Hoy, las mujeres siempre viven más que el hombre, ¿eh? Más que el hombre, no sobreviven. Por algo será que nos morimos antes. Hoy las mujeres que más viven son las japonesas, promedio de vida 85 años. Desde el año 1860 hasta ahora ha habido un cambio notable. Se dice que en los últimos 160 años la expectativa de vida creció 3 meses por año. Quiere decir que cada año que pasaba había una expectativa de vida de 3 meses superior. Que la expectativa de vida fue creciendo. Ahora, es verdad que la expectativa de vida ha crecido. Lo que sucede es que la calidad de vida no ha avanzado junto con la expectativa. Hay mayor expectativa. La ciencia nos da mayores expectativas, pero a veces la calidad de vida se deteriora mucho
antes de tiempo. Y eso motiva que la muerte llegue más lentamente y el tiempo de deterioro es mayor. Demasiado tiempo a veces desvalidos y dependientes. Y entonces aparece el tema de la muerte digna. Bueno, ¿por qué no los matamos? Si son dependientes, ¿por qué no los matamos? Si, como dice Cicerón, y estamos volviendo al pensamiento pagano, ¿no? Si son superfluos porque no producen y consumen y se transforman en una carga para su familia, ¿por qué entonces no discutir una ley del aborto? Y aparece entonces el tema de la buena muerte. Eutanasia significa eso, buena muerte. Significa que hay vidas que merecen vivirse y hay vidas que perdieron su calidad de vida. Y entonces, esas vidas que perdieron su calidad de vida, hay que realizarles un homicidio por compasión. El planteo es un planteo casi compasivo, ¿no? Quitarles la vida antes de que pierdan calidad de vida. ¿Cuándo nació esta idea? Nació durante el nazismo en Alemania. En el año 1938, una abuela que tenía a su nieto ciego y subnormal le pidió a Hitler, estaba en Leipzig, en la Universidad de Leipzig, estaba internado allí en una clínica pediátrica que tenía la Universidad de Leipzig, estaba este joven. La abuela le solicitó a Hitler la eutanasia, la muerte por compasión. Y a partir de entonces Hitler puso en marcha un programa de muerte por misericordia. Cuando usted nacía su hijo, pero su hijo nacía con cualquier defecto físico, tenía la obligación de denunciarlo delante del Estado para que se practicara la eugenesia, es decir, la muerte al discapacitado. Si nacía discapacitado, se lo eliminaba. Y también la muerte a aquellos que eran enfermos terminales. En Alemania había en ese momento 90.000 médicos, solamente 350 estaban de acuerdo con la eutanasia. Fíjese, de 90.000 solamente 350, pero la ideología pudo más que la razón. Porque si de 90.000 médicos solamente 350 estaban de acuerdo con la eutanasia, quiere decir que los otros que también pensaban y no estaban de acuerdo, había argumentos muy sólidos, pero no se los escuchó. No se los escuchó porque el asunto era bajar una ideología. Y bajando esa ideología, instalaron la eutanasia. Y esto es lo que hoy vuelve a discutirse. Y hoy vuelve a discutirse en el ámbito nuestro. Ahora bien, nosotros no estamos de acuerdo con la eutanasia. Yo no puedo pensar que a una persona le pueden aplicar una inyección para quitarle la vida. Tampoco podemos estar de acuerdo con la distanasia. ¿Qué es la distanasia? Que el médico toma al enfermo y lo empieza a canalizar cuando ya la persona no da más. Y fuerza entonces, porque se encarniza, se llama encarnizamiento terapéutico, se encarniza, en ese momento se ensaña pensando que esa persona todavía se le pueden dar un tiempo más de vida. Mire, yo estaba en el Perú hablando para el Colegio de Médicos sobre este tema y estaba el presidente del Colegio de Médicos, tenía 80 años, un hombre mayor, lúcido pero mayor. Empezaron a discutir todos acerca de esto, es decir, yo largué el asunto y dije, bueno, comencemos la discusión, discutían todos. Cuando vi que la discusión se iba para cualquier lado, le dije, paremos acá. Ahora le voy a preguntar a ustedes, ¿cómo les gustaría a ustedes morir? No piensen técnicamente, ¿cómo les gustaría a ustedes morir? Y lo encaré al médico de 80 años. Le digo, ¿cómo querría usted morir? ¿En una sala de terapia intensiva a las 3 de la madrugada con un montón de cables o en la cama de su casa con su familia 3 días antes? Y ahí la discusión cambió. La técnica permite muchas cosas y todo médico, y en esto yo defiendo a los médicos, tienen miedo porque los pacientes creen que el médico es Dios.
Yo me acuerdo que estaba haciendo el servicio militar en el hospital militar y trajeron un hombre con una cirrosis hepática, alcohólico, terminal ya, hinchado, con las piernas hinchadas, porque ya... Y la señora lo trae y la primera palabra que le dice al médico, dice, se lo dejo, pero no me vaya a entregar un cadáver. Como diciendo, acá se lo dejé a Dios. Y yo, a los 4 días este hombre moría, y cuando entra la mujer, indignada, le grita al médico, yo le dije que no me tenía que entregar un cadáver. Bueno, los médicos tienen que luchar también contra esa mentalidad a veces, contra la mentalidad de quienes no aceptan todo eso, y de ahí que hagan todo lo posible para no tener un juicio por mala praxis. Y entonces a veces se llega a excesos que son lamentables. Piense usted que el generalísimo Franco, cuando murió, pesaba 35 kilos. Tenía que haber muerto un mes antes, pero lo canalizaron por todos lados y lo sostuvieron en cualquier forma. En una época yo fui asesor del Kukai, y el doctor Kantarovich, que era quien dirigía en ese momento el Kukai, contaba de casos donde a través de todas estas canalizaciones nos mantenían vivos, y si cuando le abrían después de muerto abrían el cerebro, se encontraban con el cerebro, se había echado a perder. Quiere decir que a veces se fuerza la vida. Tampoco podemos estar con esto. Hay algo que es la recta muerte, que es que cuando Dios dice basta, dijo basta. Y tenemos que aceptar que hay un momento, y que ese momento es importante, porque es el momento en que pasamos a la eternidad. Y que ese momento tiene que estar presidido por el afecto, por la familia, por los que están allí, y no por la técnica. Yo digo que además detrás de esto hay una lucha, ¿no? Cuando usted llega a la clínica y lo mandan a terapia intensiva, la clínica se frota las manos. Hay que tenerlo el mayor tiempo posible, ¿no es cierto? Porque esto significa que entra dinero. Y la obra social dice que se muera lo antes posible. Quiere decir que el asunto de la vida y de la muerte estamos metidos entre dos, en una lucha económica, y estamos en el medio. Estamos en el medio de esa lucha económica. Es lamentable, pero es así, ¿eh? Es lamentable, pero es así. Los cristianos revolucionaron esto. El sentido de la vida y de la muerte cambió. El apóstol escribe, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Está hablando del triunfo de Jesucristo. Y ese triunfo de Jesucristo nos da esperanza. Una esperanza más allá de la vida. Por eso, los cristianos no hablaban de eutanasia, de buena muerte, sino hablaban de dormir en el Señor, de descansar en el Señor, de estar con el Señor. No estamos con la eutanasia porque Dios da la vida. No estamos tampoco con la distanasia, porque hay un momento en que Dios dice basta, y tenemos que admitir que allí llegó el momento. No hay por qué martirizar a alguien para que dure 3 días más. Tenemos que actuar con sabiduría. Hay que preguntar, ¿existen esperanzas de recuperación? No existe una regla matemática para esto. Pero yo no veo en el médico a mi enemigo, veo en el médico a mi amigo, con el que puedo conversar. Y entonces le puedo preguntar al médico, bueno, yo vine a internar tal persona, ¿hay alguna esperanza? La verdad sobre esto, ¿hay o no? No le tengamos miedo, no le tengamos miedo. Hace 3 años entraba mi padre a terapia intensiva, y cuando entró allí ya estaba con una calidad de vida pésima. Recuerdo que salió la doctora para darnos el parte, estábamos con mi hermano, y la doctora Ariel me había dicho, mirá papá, esto es cuestión de horas, dice, es como un dominó, una pieza tira a la otra, ¿no? Se compensa una cosa y descompensa la otra, está totalmente descompensado. Sin conocimiento, sin movimiento, sin control del cuerpo, sin nada. La doctora me mira y me dice, vamos a hacer todo lo posible. Le digo, mire doctora, quiero explicarle esto. Yo soy un hombre de fe. La vida de mi padre ya está hecha. Le voy a pedir una cosa, no lo martirice. No lo martirice.
pero haga todo lo que sea posible dentro de lo que no sea el martirio de la persona. La doctora me miró a los ojos y me dijo, entiendo. Vaya a su casa y contenga a su mamá. Y 3 horas después, mi padre partía. ¿Sabe qué? Hubiera partido al otro día a las 6 de la tarde, lleno de caños y de impulsos de otro tipo. ¿Qué hubiéramos ganado? Si el Señor ya había dicho, basta. Hace muchos años, un viejo pastor, que era uno de esos teólogos a ras del suelo. Hay teólogos que viven en las nubes, a los que mejor no consultar, porque no saben nada de la realidad. Y hay otros que son teólogos a ras del suelo, que tienen los pies sobre la tierra. Tenía su nietita en estado terminal, 12 años, había nacido con una enfermedad congénita muy grave, 12 años. Se acercó hasta la cama, la niña estaba con todos los aparatos, se dio vuelta y dijo, demos gracias a Dios, el alma ya no está aquí, ya está con el Señor. Se había dado cuenta que lo que estaba trabajando era la máquina únicamente. La persona ya no estaba más. El ser humano es un ser integral. Tiene necesidades físicas, emocionales y espirituales. Todos tenemos esas necesidades. Necesitamos un médico que nos atienda, necesitamos el afecto de la familia, necesitamos la atención espiritual. Todo eso se necesita. No podemos entregar solamente al médico, él se encarga del cuerpo. Pero hay un alma, hay un espíritu, y necesita toda esa contención. El enfermo terminal sufre dolores físicos y psíquicos. El médico está obligado a ofrecer analgesia para que no sufra. Pero la familia está obligada a dar contención emocional y tiene que estar allí. Y tiene que tener también atención espiritual. Gracias a Dios, en las clínicas de la zona me conocen y cuando una persona está en terapia intensiva yo entro. Pero hay otros lugares donde no, donde la persona lo aísla el médico y no se puede acercar nadie. No aislemos, admitamos que la muerte está allí y que todos nosotros tenemos que informarle a nuestra familia qué es lo que deseamos para ese momento. El apóstol Pablo, con esto termino, dice, porque si creemos, acá hay un sí condicional, sí creemos. Si usted no cree, entonces todo lo que yo voy a decir ahora está de más. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos eso, que Cristo ha resucitado de los muertos, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esta es la esperanza. Es decir, el cristiano tiene una esperanza que va más allá. Hay un si creemos que es condicional. Por supuesto, esa es la condición. Si usted no cree, pero los que creemos justamente en el reencuentro. Creemos justamente en eso que está allá. En eso de volvernos a ver. De que no hay despedidas definitivas. Es siempre un hasta luego. Porque hay un luego y hay un momento. Por eso el Señor, frente a la tumba de Lázaro, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, está diciendo que hay una vida trascendente. Lo que nosotros somos, cada uno de nosotros es un universo. Es un universo de emociones y de posibilidades. No se muere con nosotros nuestro mundo. Es el cuerpo el que baja a la tierra.
hay una parte nuestra que permanece. Y ese universo que nosotros somos es el que se encuentra con Dios y el que produce el reencuentro entre nosotros. Por eso tenemos esperanza. Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, terminó diciendo, ¿crees esto? ¿Crees esto? Es un asunto de fe. Los antiguos cristianos llamaban al día de la muerte dies natalis, día del nacimiento, porque era el día del nacimiento a una nueva vida, a una vida diferente. Y cuando hacían sus bautisterios, los hacían octogonales. 7 días, 7 paredes, hablaban de los 7 días de la creación. Pero había una octava pared, era la nueva creación, la de la que vive y permanece para siempre. Y pregonaban con eso su esperanza. Ellos tenían símbolos y palabras. Nosotros vivimos en un mundo donde los símbolos van decayendo, ¿no es cierto? Van decayendo. No tenemos tantos símbolos, pero miremos esos símbolos del pasado, de esos hombres que vivieron en paz la esperanza que tenían en el Señor, que no se desesperaban frente a la vida ni frente a la muerte, que sentían los dolores que tiene que sentir todo ser humano, pero que compartían el triunfo de Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esta es la esperanza que nos asiste. Por eso defendemos la vida y seguiremos defendiendo la vida contra toda ideología, contra toda corriente de pensamiento humano, porque creemos justamente en esto. La vida es de Dios y la vida tiene esperanza. Y la esperanza la tenemos en Cristo Jesús. Aférrese, hermano, a la esperanza de Cristo y vivamos la vida ahora en plenitud, y cuando pasemos de esta vida, lleguemos al último instante con una esperanza trascendente. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.